recomendaciones que nos puedan ayudar a aportar ciertas cosas para este tema. Voy a dar la más cordial bienvenida a nuestro primer invitado, que es José Luis Monzón Mendoza. Él es jefe de Unidad de Atención de Trámites y Archivo de la Gestora. Muy buenos días, José Luis, ¿cómo está? Ana María, muy buenos días. A través de tu prestigioso medio, saludar a quienes tienen la oportunidad de escucharnos, de vernos y bueno, prestos a brindar la información requerida, justamente como bien indicabas, a un sector muy importante en nuestra sociedad, que son los jubilados. Sí, porque en los últimos años, pues, este sector ha vivido muchos cambios, ¿no es cierto? Y yo creo que recién la gestora está ya aterrizando para que justamente todos los jubilados estén conformes con muchas cosas que está pasando ahí. Yo creo que vamos a comenzar, pero antes también voy a dar la más cordial bienvenida a nuestra amiga Edith Zamora. Ella es asesora en soluciones de jubilación. Muy buenos días, Edith, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Ana María? Buen día. Un gusto saludar a tu audiencia y también al señor que nos acompaña, a José Luis. Es un tema muy importante el para conversar, dado que estamos en una época muy importante de la coyuntura, en el tema de pensiones, sobre todo, ¿no? Con el incremento de los límites solidarios. Entonces, a partir del lunes, la población entera de los asegurados o los jubilados se van a volcar a la gestora pública para saber si van a recibir o no van a recibir el incremento, ¿no? Entonces es importante que, entre otras cosas, podamos conversar también de estos temas. Y también vamos a pedir a nuestra audiencia que nos escriba, porque es interesante hacer una retroalimentación, ¿no es cierto? Sabemos que muchos de nuestra audiencia tienen muchas preguntas al respecto, así que abrimos nuestra línea telefónica, abrimos el mensajerito, que es el 720-59040, 720-59040. Amigos, escríbanos, tenemos acá personas que nos pueden ayudar y dar una buena información. Bien, vamos a comenzar. Don José Luis Monzón Mendoza, por favor, el primer tema, que es el más importante, creo yo, la renta dignidad. ¿A quiénes se le va a dar? ¿A quiénes se les va a quitar este beneficio? Explíquenos, por favor. Bueno, en realidad la renta dignidad es un beneficio que se otorga a todos los bolivianos mayores de 60 años. Para contextualizar un poco, porque se ha de pronto desinformado a la población en muchos casos, hay que hacer una diferencia conceptual de lo que ha significado la renta dignidad, de lo que en el pasado existía un pago del bono sol. Las fuentes de financiamiento, el universo y obviamente las características del beneficio son totalmente diferentes, por lo cual no se puede de ninguna forma relacionar el uno con el otro. Por ejemplo, el tema del bono sol llegaba a beneficiar a cerca de 180,000 personas que eran mayores de 65 años y este pago tenía una fecha de caducidad, es decir, cuando se acababan los recursos del fideicomiso producto de la venta de las empresas bolivianas, este beneficio también iba a concluir. En ese sentido, la renta dignidad es un beneficio que se otorga a partir del año 2008, que es producto de la nacionalización de las empresas públicas, sobre todo el tema de hidrocarburos, y a través de eso se ha podido ampliar este beneficio, garantizar, ponerlo en la base normativa. Es parte del sistema integral de pensiones, les llega a todas las personas adultos mayores de 60 años que residen en el país y cumplan también ciertas condiciones. Actualmente el universo de beneficiarios, de gente que se beneficia con este pago, es de 1.2 millones. Se tiene previsto que vamos a llegar a 1.3 millones de personas que se van a beneficiar de la gestión 2025. El monto es mensual. El bono sol, recordemos que era un monto único de 1.800 bolivianos al año. En este caso, la renta dignidad se paga mensualmente 350 bolivianos a las personas que no cuentan con una pensión de jubilación, y aquellas que sí cuentan con una pensión con un monto de 300 bolivianos. Este beneficio también cuenta en la época como la que estamos viviendo casualmente, de Navidad, con un aguinaldo. Ya se está pagando desde el pasado mes de noviembre el aguinaldo de la renta dignidad, es decir que el universo se ha modificado de 180,000 a más de 1.2 millones.
la cuantía de 1.800, obviamente esto supera los 4.000 bolivianos, con lo que significa los 12 meses el pago de la renta dignidad más el aguinaldo. Y por supuesto, este aguinaldo, este pago de la renta dignidad está plenamente garantizado. La gestora se ha hecho cargo de la administración del FRUP, que es el fondo justamente que administra y permite justamente pagar mensualmente cada día a nuestros beneficiarios, y recordar que ni un solo día se ha dejado de pagar este beneficio, y por supuesto está garantizado el pago de la renta dignidad a todos los beneficiarios. Bueno, es interesante lo que nos comenta, ¿no? Porque esto, como bien dice, en el tiempo del bono sol llegaba pues a 180.000 personas, nos dijo, ¿no? Que es un universo bastante pequeño. Ahora nos habla que se ha ampliado acá a 1.2 millones, ¿no? De personas que están recibiendo este beneficio. Sin embargo, en los últimos días, pues ha salido una nueva normativa donde indica que va a haber personas afectadas, ¿no? A las que ya no se les va a dar. ¿Cuál es ese segmento, por favor? Bueno, en realidad lo que se tiene en este momento es un proyecto de ley, el cual se está discutiendo donde corresponde, que es la Asamblea, y en ese sentido la gestora, fiel cumplidora de las normas, lo que va a hacer es acatar lo que se disponga en normativa. En ese sentido, el proyecto establece ciertas modificaciones en el aspecto de, ojo, hay que aclarar que no se está quitando el beneficio. En realidad este beneficio se va a dar, solamente que se están poniendo condiciones. Por ejemplo, las personas que trabajan en el sector público desde que se ha implementado la renta dignidad y que perciben un ingreso del TGN, esas personas no cobraban la renta dignidad, en tanto podían generarse como un concepto de doble percepción. Obviamente, cuando la persona deja de trabajar de manera activa con un empleador directo, digamos en ese ejemplo del Estado, obviamente el beneficio se le restituye. No es que se elimina el beneficio, sino que durante un periodo, de acuerdo a los requisitos y a las condiciones, ese pago se hace una pausa, digamos así. Ahora bien, el proyecto que establece que las personas que también trabajan en el sector privado de manera dependiente, si tienen esa relación laboral y obviamente tienen un salario, este beneficio se les estaría haciendo una pausa, y obviamente cuando dejen de trabajar, este beneficio se les va a restituir. En ese sentido, nosotros como gestora lo que vamos a hacer es esperar lo que disponga la norma, y en base a eso vamos a buscar, por supuesto, todos los mecanismos para hacer un control efectivo y para comunicar a la población de cómo debe cobrar su renta dignidad en el futuro, en el caso de que sea mayor de 60 años, sea jubilado y de pronto vuelva al ejercicio laboral. En ese entendido, hay que manifestar que esta afectación que está preveyendo el proyecto de presupuesto únicamente afecta al 1%, menos del 1% de los actuales 1.2 millones de beneficiarios de la renta dignidad. Es decir, nosotros como gestor hemos cuantificado en más o menos 13.000 personas que estarían cambiando esta condición, y valga la pena repetir que no es que se les esté eliminando la renta dignidad, sino se les está cortando de manera momentánea hasta que obviamente ya no estén trabajando, ya no estén activos en alguna empresa pública o privada. Bien. Edith Zamora, tú eres asesora en soluciones de jubilación, y en una presentación que nos has dado un contexto interesante, ¿no?, de lo que está pasando en la gestora. ¿Podrías hablarnos, por favor, acerca de eso? No, tal vez un poco para redondear el tema de la renta dignidad, no sé si le puedo hacer una pregunta a José Luis. Si bien entiendo entendemos que de todo el universo de personas, entre hombres y mujeres, que reciben la renta dignidad, hay un porcentaje muy pequeño que además también recibe una jubilación, que es más o menos el 20% del total. La mayoría no tiene una pensión de vejez o una jubilación. En este caso, según el proyecto de ley que tienen, lo que entiendo de lo que has explicado es que se va a mantener que los que trabajan en el Estado, mientras trabajen, no pueden cobrar la renta dignidad,
pero eso se va a ampliar a las personas que también trabajan en el sector privado, es decir, las que actualmente trabajan y han cumplido los 60 años y están cobrando renta dignidad, ¿ya no lo podrían hacer? Bueno, en línea a lo que explicaba, lo que el proyecto plantea es ciertas modificaciones en los requisitos, ¿ya? Los requisitos están establecidos justamente para dimensionar a quiénes les podría llegar ese beneficio y qué tienen que cumplir. Por ejemplo, un boliviano que no reside en el país, obviamente no tiene este beneficio. Cuando vuelve al país, el beneficio se le vuelve a restituir. En el caso que tú mencionabas, actualmente, ya desde el 2008, las personas que perciben un salario, un ingreso del Estado, no pueden cobrar el tema de la renta dignidad. En ese sentido, a las personas que trabajan de manera privada también se les estaría justamente dando esta característica. Como te decía, justamente porque la renta dignidad tiene una finalidad, y esa finalidad es justamente apoyar, asistir a las personas vulnerables que no tienen un beneficio en una etapa adulto mayor. En ese entendido, como manifestabas, el número actual de beneficiarios de la renta dignidad es de 1.2 millones, y esto obviamente es una medida que no va a afectar de manera muy, ¿cómo te puedo decir? A la gran No, parte, a la gran mayoría. no va a afectar en gran medida. Lo que va a hacer es de pronto hacer una norma más equitativa, más justa, porque no olvidemos que la renta dignidad es una política pública que lo que busca es hacer una redistribución del ingreso y obviamente apoyar a un sector muy vulnerable y obviamente delicado, como son los adultos mayores. No olvidemos también que en realidad la renta dignidad es una medida que se ha asumido justamente para bajar el nivel de pobreza. Bien decías, el 80% de las personas adultas mayores no gozan de una pensión de jubilación, y en ese entendido, en muchos casos, el único ingreso que perciben justamente es la renta dignidad. En ese sentido, manifestar a la población que el pago de la renta dignidad está plenamente garantizado, y obviamente las condiciones en el tiempo tienden a modificarse para hacer ajustes, y obviamente también para que pueda beneficiar una mayor cantidad de... Otra parte del proyecto de ley del TGN decía que no van a poder cobrar aquellas personas que perciben una pensión del Tesoro General de la Nación. Muchas hemos estado en algunos seminarios, la interpretación que hace la población al respecto es que aquellas personas que reciben, por ejemplo, una pensión o que parte de su pensión está contemplada por el pago del antiguo sistema, del sistema de reparto, ellos no estarían percibiendo la renta dignidad. ¿Cómo se puede aclarar este aspecto? En realidad acá hay que ser muy puntuales. No está cambiando esa condición. Las personas que, por ejemplo, como mencionabas, se han jubilado en el Senacir, es decir, en el antiguo sistema de pensiones, no van a tener ninguna afectación. Está garantizado el tema del pago de la renta de dignidad a nuestros jubilados, ya sea del Senacir o de lo que administra actualmente la gestora. Lo que se está haciendo y lo que manifiesta el proyecto de ley es las personas que reciben una fracción complementaria a en su boleta, en su jubilación, esas personas no estarían percibiendo este monto de renta dignidad, porque obviamente el monto supera el de la renta dignidad. En ese entendido, claramente se ha explicado que este solamente es un sector, el sector castrense, que obviamente tiene una característica diferente en su jubilación. Entonces, pero los demás, los que se han jubilado tanto en el sistema de reparto como los que actualmente una parte de su pensión de vejez está contemplada por una compensación de cotizaciones, no se van a ver afectados. Siempre y cuando los requisitos que usted menciona, digamos, que no se encuentre trabajando y que tenga la condición de los 60 años y vive en territorio nacional. Exactamente. No se va a afectar a los jubilados, y eso obviamente nuestras autoridades lo han aclarado con mucha firmeza. El pago de la renta de dignidad a nuestros beneficiarios, ya sean personas que tienen una jubilación o no, está plenamente garantizado. Únicamente se estaría modificando en este proyecto, se estaría planteando que las personas que tienen una jubilación, la cual un componente de ellas es la fracción complementaria, no estarían percibiendo. Y esto enfocado justamente a lo que explicaba. Bien. Desde la transferencia.
Bien, otra pregunta que le quería hacer al respecto también es que hay un sector donde reciben el sueldo completo, ¿no es cierto? Y también ellos ya no van a gozar de este beneficio. Como mencionaba, el proyecto de ley establece que justamente el sector que cobra en su jubilación una fracción complementaria no estaría percibiendo este beneficio. Los demás sí. Los demás, y se mantiene completamente No trabajan. garantizado el pago de la renta de dignidad. Es decir, un profesor que está jubilado, que actualmente no cumple la función docente y tiene más de 60 años, reside en Bolivia, por supuesto va a cobrar la renta de dignidad. No olvidemos que este beneficio de la renta de dignidad es para todos los bolivianos mayores de 60 años que residen en el país. Y obviamente adicionalmente a ello hay otras ciertas condiciones que se deben cumplir, como por ejemplo el no estar activos en este caso. Por ejemplo, una Para persona todos ahora. que trabaja, un funcionario público, digamos así, un consultor individual de línea que en este momento está ejerciendo una función y que percibe ingresos, ya sea del Estado o en el caso de los privados en el proyecto, estaría no perdiendo, y eso hay que ser muy empático, no pierde el beneficio, sino mientras esté en relación de actividad laboral y tenga un ingreso, este beneficio se lo corta. Obviamente, cuando deje esa actividad, este beneficio se le va a restablecer. El beneficio no se pierde. En ese caso, las personas que estarían percibiendo un ingreso o un salario, obviamente, cuando ya dejen esta actividad, ya estarían volviendo a restablecer su beneficio. Perfecto. Para que quede bien claro entonces, ¿no? A las personas que están jubiladas y que siguen trabajando en el Estado o en el sector público, ya no van a recibir la renta dignidad, pero no pierden el beneficio, como bien lo ha dicho. Es cuando dejan de trabajar que vuelven a percibir esta renta. Sobre eso creo que estamos claros, ¿o tienes alguna otra pregunta más, Edith? Solamente en casos de doble percepción, sé que la APS tiene su normativa al respecto y saca las resoluciones de suspensión y devolución del pago. En este caso, para aquellas personas que o de forma, no sé, adrede lo hagan o por desconocimiento de la normativa ahora, porque hasta ahora, repito, el sector privado que estaba todavía activo, está cobrando la renta dignidad. ¿No? Se entiende ahora que una vez que se apruebe la normativa, ellos ya no lo van a poder hacer. Entonces, ¿qué va a pasar con el tema de la doble percepción en este caso y cómo se va a aplicar? ¿Se va a seguir aplicando de igual manera? ¿Les van a hacer devolver a aquellas personas que han cobrado de manera, no sé si indebida, si es la palabra indebida, pero que no tenían que cobrar? Bueno, en realidad para eso nosotros primero vamos a ser muy cautos y responsables, vamos a esperar que exista una norma aprobada y obviamente en base a ello, como somos una entidad regulada, fiscalizada, vamos a esperar justamente la reglamentación de esa ley para que obviamente la gestora pueda proceder a operar lo que establezca la normativa, sus reglamentos y obviamente la ayuda de la tecnología nos va a permitir justamente cumplir este mandato en el caso de que se apruebe la ley de esa manera y obviamente para ese efecto nosotros también ya hemos podido hacer ciertas cuantificaciones, como somos administradores del sistema integral de pensiones, conocemos cuántas personas mayores de 60 años actualmente se encuentran en relación laboral y obviamente pues, también podemos cuantificar ello. En ese sentido, obviamente vamos a hacer cumplir como entidad operativa lo que está establecido en norma y obviamente lo que hay que darle tranquilidad a la población es que el beneficio de la renta de dignidad, que es parte del sistema integral de pensiones, está plenamente garantizado. El Tesoro General de la Nación, el proyecto del Presupuesto General de la Nación para la gestión 2025 establece un presupuesto importante que justamente va a permitir pagar día a día este beneficio que le llega a más de 1.2 millones de adultos mayores en todo el territorio nacional. Bien, amigos, estamos escuchando a nuestros expertos, a don José Luis Monzón Mendoza, jefe de Unidad de Atención de Trámites y Archivos de la Gestora, Edith Zamora, asesora en soluciones de jubilación, y también vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro amigo Federico Celada, él es investigador de la organización Flora Tristán. Muy buenos días, estimado Federico.
Un gusto estar contigo, Ana María, y con toda tu audiencia, tu importante audiencia de Radio Gente. Estamos justamente tratando este tema que es muy relevante para analizar cuál es la situación de los jubilados en nuestro país, cuáles son el tema de las pensiones, la renta dignidad, el régimen no contributivo. Y bueno, la observación que se tiene al respecto es que finalmente este régimen no contributivo va a dejar de ser universal y se está restringiendo todavía más, digamos. Había gente que recibía esto en calidad de derechos ya adquiridos y se les está restringiendo. Más allá de que yo no estoy cuestionando si tenían más o menos ingresos, este es un tema de política pública que se está replanteando y está sujeta, digamos, a interpretación, que eso también es peligroso, ¿no? Es decir, no da la seguridad jurídica, no da el planteamiento. ¿Qué tal si cortamos y decimos, bueno, y todos los que han recibido hasta acá tienen que devolver desde los años anteriores? Bueno, sería un exceso, un abuso total, pero porque se ha otorgado derechos en el pasado y es el Estado el que ha otorgado, ahora los está restringiendo. Eso preocupa, el hecho de que en todo caso, la mayoría de los jubilados, por ejemplo, los que son consultores en línea, que son un sector, digamos, excepcional, trabajan porque no les alcanza sus ingresos, ¿no? Y precisamente no conozco consultores que trabajen de manera permanente y continua. La mayoría tienen periodos de 2, 3, 6 meses, etcétera, y los retiran. Entonces, no es cierto que tengan una remuneración continua como en otros sectores, digamos el magisterio y sobre todo los militares. Entonces, ahí hay situaciones que hay que trabajar. Pregunta, ¿no? Que le podríamos pasar después de esta brevísima pausa comercial a nuestro invitado José Luis Monzón, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los consultores en línea? Que evidentemente tiene razón, a veces duran 3 meses, 6 meses, en muy pocos casos creo que dura 1 año, pero de todas maneras se rompe el contrato, ¿no? Entonces, le vamos a pasar esa consulta después de esta brevísima pausa comercial. Somos tu radio 889, gente. Somos tu dial AM 900, La Popular. Esta es una emisora regulada y fiscalizada por la ATT. San Gabriel te cuenta una historia de Navidad. El Grinch reunió a los Ugis y tramó un malvado plan. Ugi Ugi de San Gabriel. Ellos trataron de arruinar la Navidad. Los duendes traviesos jalaron de sus greñas a los Ugi Ugi. Perdiendo su poder, derrotados quedarán los Ugi Ugi. San Gabriel, Navidad compartida. Chuleta a la roster en el fuego, 30 centímetros no hay miedo. Rompe botones, cada bocado soy yo. Sabor que explota en mi boca soy yo. En La Chule puedes disfrutar de una rica chuleta de res a la broster, además de los combos. Talla grande, talla pequeña, cada mordida me despeina. Rompe cinturón, rompe botón, comencemos esta canción. La Chule te espera de martes a domingo en la sucursal de San Pedro, detrás del Instituto Méndez Arcos, o en la zona sur, Cota Cota, calle 33. Pedilo al 6978-5574. La Chule, no lo hacemos en el día, lo hacemos en el momento. Chuleta a la broster en el fuego, 30 centímetros no hay miedo. ¡Fuerza Viacha! Es un cemento ecoamigable, un cemento certificado. Cemento Viacha tiene la fuerza para crecer. Resistencia y calidad, es durable y mucho más. Cemento Viacha, ecoamigable para tu ciudad. Obras resistentes, Ecofuerte Plus. Con Cemento Viacha, Ecofuerte Plus. Cemento Viacha Ecofuerte Plus. La fuerza en cada mezcla. Encuentra este producto en tu ferretería más cercana o llama a nuestra línea gratuita 810-3606. Llévanos a todo lado. Descarga la aplicación del Play Store Radio Gente La Paz, donde podrás ver y escuchar toda nuestra programación.
Este año, Intersatelital te trae lo mejor del fútbol internacional. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Futsal Sub-17, Sub-20 y mucho más. Contrata plan Full HD por solo 149 bolivianos mensuales, con decos HD que graban para que no te pierdas ninguna jugada. No esperes más. Contrata ahora Intersatelital en el WhatsApp 777-666-07, en el chat de nuestra página web, en nuestro Facebook, llamando a cualquiera de nuestros teléfonos o a través de nuestra red de distribuidores. Intersatelital te da mucho más por menos. Empresa regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT. Empieza a sentirte y verte mejor en Energym el primero. Entrena en nuestras sucursales de Megacenter, Las Torres Molo Acuazul, y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de parqueo y sauna incluidos. Invita a un amigo y si se inscribe te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym, el primero. Gente es la voz de su gente. Nosotros le ponemos micrófono a su protesta. Lo peor es que nadie da la Diga lo suyo. La siguiente protesta es para el rector de la universidad. Hágase escuchar. Quiero protestar con la llamada de... Para disentir o asentir, su opinión es importante. Proteste ya. ¿Dónde está la policía, la seguridad ciudadana? Un espacio dedicado a celebrar la democracia y el poder de su voz. Con Johnny Plata. El objetivo del programa es escucharlo a usted. De lunes a viernes al mediodía. 222-2368. Proteste ya. Gente. Sistema Nacional de Comunicación. Continúa. Añoranza. Bien, amigos, continuamos con el programa y estamos con este apasionante tema que interesa a muchísimos sectores, ¿no? El tema de la jubilación. No solamente a las personas mayores, también a las personas jóvenes, que todos sabemos y todos hemos pasado por eso. A un principio no nos interesa, ¿no? Es como que no nos interesa porque somos jóvenes, no estamos viendo el futuro, pero llegamos a una cierta edad y sí nos interesa, ¿no? Queremos saber cuánto vamos a recibir por todo lo que se ha aportado, y creo que ahora es un buen momento para hacerle las preguntas a nuestro amigo José Luis Monzón Mendoza, ¿no? Que él está en representación de la gestora. Ya lo saben, amigos, llamen al 720-59040, 720-59040. Esta línea está habilitada para que si usted tiene alguna duda al respecto, se puedan hacer las preguntas pertinentes y, bueno, disipar esas dudas, ¿no? Pueden escribirnos al 720-59040, 720-59040. Bien, volvamos al tema y estábamos con esta pregunta de los consultores en línea. Por favor, si nos puede contestar, don José Luis Monzón. Claro, en realidad lo que el proyecto de ley establece, y lo dice con claridad, y también lo dice el decreto 29.400, el cual dimensiona quiénes y cómo deben hacer para poder cobrar la renta de dignidad. Lo que menciona es que las personas que tienen ingresos que provienen del TGN no podrían tener este beneficio de manera temporal, es decir, existe una suspensión temporal. En el caso de un consultor que trabaje del periodo enero a mayo, digamos 5 meses del 2025, lo que se establecería es que de enero a mayo no cobraría la renta de dignidad, pero si el contrato concluye en mayo y obviamente la persona ya no tiene esta relación contractual con alguna entidad pública, en el caso del consultor individual de línea, obviamente a partir de junio va a cobrar su renta de dignidad con total normalidad. Lo que sí pedimos a
población es que no se malinforme. A veces, obviamente, existen comentarios de pronto hasta malintencionados o porque no entendemos ciertas razones, pero lo que les pedimos es que siempre vayan a la fuente primaria. La gestora constantemente a través de sus diferentes plataformas, redes sociales, tenemos nuestra página de Facebook, informamos cualquier tema de interés, por supuesto. Y en ese entendido, lo que compete justamente a los consultores en línea es el tiempo que pueda durar su relación laboral, ya sea 1, 3, 4, 5 meses o 12, 11 meses. Obviamente ese periodo no percibiría la rentabilidad porque el Estado, el TGN, es quien estaría financiando este pago de la rentabilidad más el tema de la remuneración por el contrato. Entonces, para evitar esta doble percepción, obviamente, se está aclarando, se está poniendo la regla para que justamente temporalmente este beneficio se pueda suspender y obviamente restituir una vez que cumpla con el requisito. Perdón, pero y eso es algo que se aplica así, ¿no? No es que se está promoviendo una modificación a partir de la nueva normativa, ¿no? Sino siempre se ha aplicado así para quienes perciben ingresos del TGN, ¿no? No pueden, nunca han podido cobrar la renta dignidad, independientemente de su condición laboral, si son trabajadores permanentes o consultores en línea, ¿no? Lo que hacía respuesta a la intervención de la persona que me ha antecedido, creo que es de la Fundación Florat Tristán, me indicaba, ¿no? Bueno, él hizo la pregunta respecto a los consultores y aclarar que esta norma no es retroactiva. Por ejemplo, si se está estableciendo la suspensión temporal del pago de la renta dignidad a partir de la aprobación del presupuesto general de la Nación, que va a ser obviamente aplicable a partir del próximo año, obviamente no se va a ver ningún tema hacia atrás, por lo cual desvirtuar cualquier comentario respecto a que se pueda interpretar como una doble percepción lo que en el pasado pudiesen haber cobrado es algo que obviamente no condice a la ley, ¿no? Entonces, aclarar que obviamente si se aprueba este actual proyecto de presupuesto, el cual establece esta modificación para el tema de la renta de dignidad, obviamente es aplicable a partir de su promulgación adelante y por supuesto no va a haber ningún tipo de repercusión hacia atrás. Obviamente la gente que de manera fraudulenta ha suplantado identidad, ha modificado edad y cualquier otro tema para hacerse beneficiario de la renta de dignidad y se le puede evidenciar, obviamente esas personas van a tener la suspensión, como establece la norma de manera definitiva, pero particular y excepcional. No confundamos a las personas indicando o haciendo comentarios que de pronto se puede interpretar el tema de la doble percepción hacia atrás con sectores que obviamente se va a estar identificando ahora para generar temor a la población, porque eso no es responsable. Bien, me parece excelente aclarar eso, ¿no? Entonces, respecto a la duda de Federico, entonces este tema no es retroactivo, sino que se aplica a partir de que se apruebe esta norma, ¿no es cierto? O sea, la gente puede estar tranquila al respecto. Bien, ahora podemos ir tocando el otro tema que también es coyuntural y muy importante, ¿no? Sobre la ley 1582, el acceso a los límites solidarios, ¿no? Ese es otro punto que nos gustaría que nos explique, por favor, don José Luis. Bueno, como bien saben, el pasado mes de octubre se ha promulgado la ley 1582, 1 de octubre, y esta ley lo que busca fundamentalmente es dos aspectos básicos. Uno es el incrementar los límites solidarios de la pensión solidaria de vejez y dos es fortalecer los ingresos, fortalecer el financiamiento de este fondo solidario, porque no olvidemos que sí ha habido un cambio importante en pensiones en los últimos años. En el 2010, cuando se aprobó la ley 065, se ha creado, se ha incorporado este fondo solidario con la finalidad de mejorar las pensiones que bajo el escenario anterior, bajo la ley 1732, las personas podían obtener una pensión únicamente con lo que aportaban y obviamente esas pensiones eran muy, muy bajas y justamente a través de este mecanismo que es el Fondo Solidario, a través del pago de las personas que ganan salarios más expectantes que el resto y de pronto también el aporte laboral
el Estado como el principal empleador obviamente aportan este fondo y con estos recursos se ha podido incrementar, se ha podido mejorar las rentas. Tal vez no en la cuantía y deseo de las personas, pero obviamente no podemos negar que ha habido una mejora. Un ejemplo claro, un profesor que bajo el escenario de la ley 1732 percibía una compensación de cotizaciones, digamos, de 500 bolivianos, y con sus ahorros que había aportado desde el 97 hasta que se ha jubilado, digamos, hasta las administradoras de fondos de pensiones, financiaba una pensión, digamos, de otros 500 bolivianos. Esta pensión en total llegaba a 1.000 bolivianos, con el fondo, con 35 años de trabajo, con ciertas condiciones. Se crea el Fondo Solidario y estas personas, en el caso del ejemplo de un profesor con 35 años de trabajo, con un renta salarial, digamos, de 6.000, 5.000 bolivianos, y con la pensión calculada bajo el escenario anterior de 1.000 bolivianos, podía llegar a 4.200 bolivianos. 3.200 primero. Obviamente el Fondo Solidario hacía que esta pensión calculada, por ejemplo, en 1.000 pueda subir hasta 4.200. Obviamente ha habido una mejora que no podemos dejar de reconocer. En ese sentido, nosotros responsablemente lo que debemos hacer es administrar este fondo de la mejor manera, y para ello, si vamos a disponer una mejora, también tenemos que disponer, ¿qué va a significar esta mejora? Que salgan recursos, también tenemos que ver la otra forma de cómo ingresan recursos para que este fondo en el tiempo sea sostenible, si no, no sería responsable. Así que en ese sentido, lo que se ha previsto ahora con la aprobación de esta ley, de la ley 1582, es justamente mejorar los límites solidarios y también fortalecer los financiamientos para hacer este pago sostenible en el tiempo. Ahora bien, como ejemplo, en el límite inferior, es decir, las personas que habían trabajado 10 años, supongamos una persona que se ha jubilado con únicamente 10 años de aporte, tenía 640 bolivianos de pensión. Este límite actual va a permitir que estos 640 suban a 720. Y en el caso de una persona que ha trabajado 15 años, que tenía una pensión de 920, llegue a 1.040. Obviamente, de 10 a 15 años en ese rango no hay mayor variación porque el monto es único, es mismo. Ahora bien, a partir de más de 15 años de aporte, estos límites se van modificando, tanto en un límite máximo como en un límite mínimo. Ahora bien, ¿por qué se dice que se va a poder llegar a los 5.200, desde 4.200 a 5.200? Porque en realidad, dependiendo de ciertos factores como son la densidad de años de aporte, más el tema del referente salarial, se va a poder llegar hasta una mejora de 1.000 bolivianos, es decir, hasta 5.200. Y obviamente este caso es particular y se lo va a efectuar la revisión para cada persona. Y en ese sentido, la gestora comunica a la población a través de este prestigioso medio que a partir del día lunes 16 de diciembre, las 44 agencias a nivel nacional van a recibir justamente a las personas que puedan ser beneficiadas con ese beneficio. Ahora bien, recomendamos a la población que pueda también visitar nuestra página de internet, que es gestora.go. Ahí hay un icono que dice Ley 1582, en la cual, ingresando su carnet de identidad y su fecha de nacimiento, va a poder verificar si esa persona se va a beneficiar y cuándo tendría que ir a la gestora para solicitar su modificación, su mejora. En ese entendido, nosotros hemos publicado un cronograma en nuestras redes sociales, en medios de prensa, y permíteme, la voy a leer. Es decir, las personas que los jubilados que tienen carnet de identidad con terminación 1 y 2 están habilitados para que vayan a la del 16 al 20 de diciembre. Las personas jubiladas que tienen su terminación del carnet con 3 y 4 a partir del 23 al 27 de diciembre. Las personas que tienen su terminación con 5 o 6 a partir del 30 de diciembre hasta el 3 de enero. Las personas que su carnet acaban con 7 y 8 a partir del 6 de enero hasta el 10 de enero.
las personas que acaban con 9 y 0 a partir del 13 de enero hasta el 17 de enero. Esto no quiere decir, si por algún motivo las personas no han podido asistir de acuerdo al cronograma en la fecha programada, obviamente a partir ya del 20 de enero pueden ir, y lo que hay que tomar en cuenta es que el devengo, es decir, la mejora de su pensión en el caso de que corresponda, se va a considerar a partir del mes de octubre, ya sea que haya presentado su solicitud en la fecha 16 de diciembre o posterior a ella, se va a respetar y se va a hacer el cálculo y el devengo desde el mes de octubre del 2024. Realizar el jubilado para lograr este beneficio. Usted me comenta que hay que regirse al cronograma, perfecto. Vamos a repetir por si acaso, del 1 al 2, la terminación de carnet es del 16 al 20 de diciembre, del 3 al 4, del 23 al 27 de diciembre, los que terminan en 5 y 6 del 30 de diciembre al 3 de enero, los que terminan en 7 y 8 del 6 al 10 de enero, y los que terminan en 9 al 0 del 13 al 15 de enero, ¿no? Ese es el cronograma establecido. Ahora coméntenos, ¿qué es lo que va a hacer el jubilado en este procedimiento? Tal vez, no sé, firmar un nuevo contrato. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, en realidad, el único requisito para las personas que se puedan aproximar a nuestras oficinas va a ser portar su carnet de identidad. Con esto, nosotros automáticamente vamos a poder verificar si la persona que ha ido, o también, como te mencionaba, lo pueden verificar a través de la página web, vamos a verificar si tiene alcance a esta mejora. En el caso de tener, vamos a aproximarla a uno de nuestros escritorios de atención al ciudadano, y obviamente ahí va a solicitar el beneficio. En ese sentido, muchas de las personas y ese momento ya se van a ir con la respuesta definitiva, y obviamente su pago ya va a ser modificado en la planilla correspondiente al mes de enero. El trámite es muy sencillo, obviamente van a haber algunas casuísticas, pero justamente con el fin de ordenar y hacerlo de manera sistematizada, ordenada, es que se ha visto por conveniente establecer este cronograma, que, les repito, el único fin que tiene el cronograma es ordenar a las personas para que de pronto el día lunes 16 no se vayan todos y de pronto generemos una aglomeración de personas que hagan filas incómodas. Con la finalidad de ordenarlo, obviamente hemos sacado este cronograma, lo cual no significa que pasado este cronograma las personas no puedan solicitar el beneficio. Hay muchos casos que las personas pueden viajar, no sé, la persona, su carnet de identidad acaba en 3 y 4, y por motivos familiares, por ejemplo, se ausentan del país, van a viajar a pasar las vacaciones, las fiestas de fin de año al exterior. Esas personas, obviamente, cuando vuelvan, no sé, el 20, 30 de enero de la gestión 2025, en el mes de febrero, van a poder hacer el mismo trámite, y lo que se está justamente informando es que el devengo, el pago de su mejora, va a ser cuantificada desde el mes de octubre, fecha en la cual se ha promulgado esta ley. En ese sentido, invitamos a la población jubilada, invitamos a que pueda revisar con únicamente sus datos de carnet de identidad y fecha de nacimiento en nuestra oficina virtual, si puede acceder a este beneficio, para que de esta manera ordenadamente pueda asistir a nuestras oficinas, a cualquiera de nuestras 44 oficinas, para hacer la solicitud de esta modificación y obviamente poder contar con el beneficio. Bueno, me están escribiendo acá y me preguntan, en el caso de que la persona gane 3,000 bolivianos con 35 años de aporte, dice, ¿cuánto más o menos sería el aumento que tendría? ¿Usted podría darnos el ejemplo con ese monto? Bueno, en realidad lo que nosotros necesitamos es conocer algunos datos de la persona. Por eso decía, este tema es personal. El caso hay que analizarlo por cada jubilado. ¿Por qué? Porque de pronto esta persona que tiene 35 años de servicio, la consulta que le efectuó, y tiene 3,000
bolivianos actualmente de pensión, hay que ver qué componentes tiene de pensión, qué componente puede tener una CC, que es la compensación de cotizaciones, que es lo que el Estado reconoce por los aportes anteriores a mayo del 97. De pronto puede tener una fracción de vejez, que es lo que en realidad se estaría financiando con los aportes que ha hecho en su ahorro previsional, que es individual, hasta que se ha jubilado, y de pronto puede tener una fracción solidaria. Entonces, dependiendo de cuánto esté esta fracción solidaria y qué incrementos ha tenido en las gestiones desde que se ha jubilado, y además el salario referencial en el momento que se ha jubilado, son los datos que nos van a permitir establecer el monto de este incremento, esta modificación en los límites solidarios en el caso de que existan. Como había mencionado, en la página web tenemos una pestaña habilitada que justamente establece la Ley 1582, la cual permite saber si esta persona tiene o no tiene este beneficio. Ahora bien, si no pueden acceder por algún motivo algunas personas a la página web, también pueden ir a las oficinas de la gestora a nivel nacional y sin necesidad de sacar ficha, en la fila ya les van a decir si tiene o no tiene beneficio y cuándo tendría que, de acuerdo al cronograma, apersonarse a nuestras oficinas. En ese entendido, lo que nosotros podemos decir responsablemente a nuestra población es que para que nosotros podamos determinar el monto de modificación en estos límites solidarios, no es el mismo para todos. Cada caso es particular y obviamente para ello tenemos que contar con datos más precisos, como lo es el referente salarial, como lo es la cantidad de años y obviamente ver qué modificaciones en estos años ha tenido la persona, porque no olvidemos que esta modificación de límites no es de ahora. Han habido ya dos modificaciones previas que obviamente han permitido hacer este tipo de reajustes en el tiempo y en el caso, y eso valga la aclaración y la oportunidad de la pregunta, en el caso de que haya personas que hayan tenido alcance a la mejora en la anterior ley, en la anterior modificación de los límites solidarios, y no lo ha hecho, ahora también no puede ser. Y obviamente esos trámites de pronto van a demorar un poco más porque primero se tiene que hacer el recálculo en base a los límites anteriores y después un recálculo con los límites que ahora se han aprobado recientemente. Entonces, estamos claros en eso, que una persona que ha aportado durante 35 años está recibiendo 3.000 bolivianos, pero hay otras personas que han aportado durante 10 años y están recibiendo el mismo monto también, ¿no es cierto? Entonces, no es el mismo caso para ambos, sino que dependerá mucho de los años de aporte también. Bueno, en realidad, como mencionaba, la pensión calculada para cada persona va a depender de, uno, la cantidad de años trabajados y obviamente el aporte que haya podido efectuar. Y en base a ello, obviamente, se van a poder establecer, en el caso que tengan esta fracción solidaria, porque, ojo, eso hay que ser muy claros, este beneficio es para las personas que de pronto en su pensión de jubilación tienen como componente la fracción solidaria, porque las personas que no tienen la fracción solidaria son personas que de pronto obviamente han tenido salarios más expectantes, tienen otras condiciones y demás, por lo cual este beneficio no es para absolutamente todos los jubilados, sino aquellas que tienen como componente la fracción solidaria. Tal vez sí te pueda ayudar ahí, Ana María. Sí, por favor, continúa. Y hacer una aclaración al respecto. El universo del tema de pensiones es muy complejo a veces para tratar de comprenderlo, pero de la manera más sencilla la puedo tratar de explicar. Cuando uno solicita una pensión por edad, se le pueden presentar dos escenarios posibles. Uno es obtener una pensión de vejez y el otro es obtener una pensión solidaria de vejez. La pensión de vejez está compuesta por la fracción de saldo acumulado, se llama. ¿Qué es esto? El término es un poco complejo, pero la fracción de saldo acumulado es aquella parte que se obtiene por el ahorro que uno ha generado a lo largo de todos los años de aportes al sistema. Es decir, uno, del 97 a la fecha ha empezado a aportar al sistema y ha generado un determinado ahorro que se le denomina el capital. A este capital se le aplica la fórmula matemática determinada por la ley y en función de muchas variables que determina esta fórmula, se le calcula una fracción de saldo acumulado, es decir, qué fracción se le debería pagar mensualmente a esta persona
por el ahorro que ha generado a lo largo de todos los años. Y esa es la fracción de saldo acumulado. A esta fracción, a esta pensión de vejez, además se le puede sumar una compensación de cotizaciones siempre y cuando sea mensual. Es decir, para aquellas personas que han aportado o han trabajado en el antiguo sistema más de 60 meses o más. Entonces, su pensión de vejez estaría compuesta por la fracción de saldo acumulado, es decir, por el ahorro que ha generado a lo largo de los años, y se le puede sumar o no una compensación de cotizaciones mensual si es que ha aportado más de 60 meses en el antiguo sistema. Esa es la pensión de vejez. Y el otro es la pensión solidaria de vejez. La pensión solidaria de vejez también contempla estos dos componentes, pero además, en función de la densidad de aportes, es decir, de los años aportados que tienen al sistema y del referente salarial, se determina si le corresponde o no le corresponde el pago de una fracción solidaria. Esta fracción solidaria, como decía José Luis, es una forma de compensación, se ha creado con esa visión. Es una forma de compensación para aquellas personas que han trabajado muchos años, pero a pesar de todos los años trabajados, no han logrado un ahorro significativo que les garantice un límite, un determinado monto de pensión que se puede considerar para tener una vida digna. En este caso, la pregunta que hacías, una persona que tiene 10 años aportados y tiene 3.000 de jubilación, estamos hablando de que es una pensión de vejez. ¿Qué quiere decir? Que solito está financiando su pensión. Es decir, que por el ahorro que él ha generado a lo largo de sus 10 años de aportes, no necesita una compensación con la fracción solidaria. Solamente se va a jubilar con su esfuerzo. A eso puede tener una compensación de cotizaciones mensual, pero lo grueso, lo fuerte es la fracción de saldo acumulado que se genera a partir del ahorro que ha generado. Entonces, esta persona no percibe fracción solidaria porque el solidario, con la actualización de los límites, para 10 años de trabajo, lo máximo que paga son 720 bolivianos. Entonces, eso nos da a interpretar que si una persona con 10 años está recibiendo 3.000, ella tiene únicamente una pensión de vejez, ¿no? En cambio, una persona con 35 años de trabajo que percibe 3.000 bolivianos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que sí recibe, seguramente recibe una fracción solidaria dentro de su componente, pero su referente salarial no es suficiente como para que reciba el límite máximo. El límite máximo que está vigente ahora son 5.200, pero antes era 4.200. Si esta persona no está percibiendo 4.000, o por lo menos no estaba percibiendo 4.200, quiere decir que su referente salarial o el porcentaje de su referente salarial no ha sido suficiente para alcanzar el límite máximo y se ha quedado más o menos en el medio, ¿no? Esta persona con seguridad no va a recibir el incremento porque el tope es los 3.000 bolivianos que ya está percibiendo, ¿no? Entonces, es como decía José Luis, cuando uno va a ver la modificación y la actualización en los límites solidarios, el componente más importante a tomar en cuenta es el referente salarial. En el caso de los maestros son los que, yo se los decía, yo por mi trabajo voy mucho a la gestora, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones de las personas que atienden en la gestora pública es cómo explicarles, por ejemplo, a un maestro que no le va a tocar la actualización, porque lamentablemente una de las cosas que pasa en nuestra sociedad es que crece un rumor y ese rumor se expande y todos lo toman como verdad. Todos han dicho, nos van a subir 1.000 bolivianos, el gobierno ha dicho que nos van a subir 1.000 bolivianos a todos. No, en principio no es para todos. En principio solamente se va a considerar esos 1.000 bolivianos para aquellas personas que han trabajado 35 años en el sistema y que además su referente salarial alcance para llegar a ese monto, ¿no? Pero una de las preocupaciones, les repito, de las personas que atienden en la gestora es cómo explicarles que no les va a tocar. Y una de las explicarles es decirles, ¿no?, que al momento de jubilarse, su referente salarial, por ejemplo, un maestro, la mayoría de los maestros, por lo menos los casos que me llegan para asesoría, se han jubilado con un sueldo, con un promedio salarial de 6.000. Ese promedio salarial, la ley dice que solo se puede usar el 70% como referente salarial, entonces es 4.200. Con 35 años de trabajo, ellos ya estaban recibiendo el máximo que les puede pagar sus referentes, es decir, 4.200. Cuando ellos vayan a solicitar un recálculo o la actualización con los límites solidarios, les van a decir que no les corresponde, porque 4.200 es su límite, ¿no? Solamente les correspondería a aquellas personas que con 35 años de trabajo se han jubilado con un salario arriba de 7.000, ¿no? Entonces, es así. Entonces, no es para todos el incremento, eso es importante aclarar,
que el incremento se va a dar solo para aquellas personas que sí cumplen las condiciones, y una de las condiciones más importantes es la densidad de aportes y el referente salarial. Con este tema en el siguiente segmento tenemos ya algunas preguntas del público. Sigan escribiendo al 720-59040, 720-59040. Hacemos un breve paréntesis comercial y vamos a continuar con el programa. Somos tu radio 889, gente. Somos tu dial AM 900, La Popular. Esta es una emisora regulada y fiscalizada por la ATT. San Gabriel te cuenta una historia de Navidad. El Grinch reunió a los Ugis y tramó un malvado plan. Ugi, Ugi de San Gabriel. Ellos trataron de arruinar la Navidad. Los buenos traviesos jalaron de sus greñas a los Ugi Ugi. Perdiendo su poder, derrotados quedarán los Ugi Ugi. San Gabriel, Navidad compartida. Chuleta a la espera en el fuego. 30 centímetros, no hay miedo. Rompe botones, cada bocado soy yo. Sabor que explota en mi boca soy yo. En La Chule puedes disfrutar de una rica chuleta de res a la broster, además de los combos. Talla grande, talla pequeña, cada mordida me despeina. Rompe cinturón, rompe botón, comencemos esta canción. La Chule te espera de martes a domingo en la sucursal de San Pedro, detrás del Instituto Méndez Arcos, o en la zona sur, Cotacota, calle 33. Pedilo al 6978-5574. La Chule, no lo hacemos en el día, lo hacemos en el momento. Chuleta a la broster en el fuego. 30 centímetros, no hay miedo. La primavera, la moda actual, con detalle original, es Julius. Una nueva estación, vestimenta con distinción, es Julius. Corbatas, sacos y pantalones, elegancia con emociones, es Julius. Desde 1978 es Julius. Sofisticación al vestir. Concesionario La Paz, Shopping Norte, local 201, Julius. Sofisticación al vestir. Llévanos a todo lado. Descarga la aplicación del Play Store Radio Gente La Paz, donde podrás ver y escuchar toda nuestra programación. Es la Navidad Rock. Hola, disculparán lo apresurado, pero soy el duende que maneja las redes sociales de Santa y ya no puedo más. Tuve que pedir ayuda a mis amigos de Urban Influence. Y si tú tienes tu negocio o emprendimiento y quieres promocionarte, hazlo con ellos. En estas fechas de Navidad y Año Nuevo, tienen planes desde los 200 bolivianos. Manejo de redes sociales, diseño gráfico, desarrollo de páginas web y mucho más. ¿Qué esperas? Sé parte de la era digital. Contáctalos al 6258-3555. Están a media cuadra de la Plaza Isabel la Católica, casi esquina Capitán Ravelo, oficina 2. Yo voy a seguir trabajando con la ayuda de ellos. Ay, creo que ya lo escuché venir a Santa. Chao amigos, vayan a Urban Influence. Te lo recomienda tu duende de confianza. Cometa, tranquilo. No queremos hacer tanto ruido como el año pasado. Despertaremos a todos y no queremos eso, ¿verdad? El Centro Médico Integral Biosalud lanza su gran campaña solidaria Rastreo Abdominal completo, más hemograma, tan solo 99 bolivianos. Solo por esta semana revisaremos estómago, vesícula biliar, hígado, páncreas, vaso, riñones, vejiga, útero, ovarios, trompas, próstata y vías urinarias. Además, detección de eritrocitosis, anemia, poliglobulia por laboratorio, 10 ecografías computarizadas con entrega inmediata, más
más hemograma en sangre y la consulta y reconsulta a tan solo 99 bolivianos. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8 entre Tumusla y Graneros. En el Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A. Llámenos al 670-72088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Revista Voces. 64 páginas con lo mejor en emprendimientos, gastronomía, política, cine, tecnología y tendencias. Lo que logran las manos bolivianas cuando hay que producir para Bolivia y el mundo. Historias del talento y habilidades que salen de talleres y fábricas en el campo y las ciudades. Voces, una revista con las crónicas políticas y sociales más relevantes de América Latina y el mundo. Voces, presente en la Kipaz. Voces, buenas historias. ¿Por qué estás triste, Jojo? Todos piden juguetes, pero cuando reciben sus regalos, dientes chuecos, casas, les faltan muelas. Es cierto, che. En esta Navidad, regala sonrisa. ¡Eso! Bolivia Dent quiere ayudarte a conseguir una sonrisa brillante y saludable. Por eso arranca nuestra campaña de fin de año. ¡Navidad brillante! 20% de descuento en todos nuestros tratamientos de rehabilitación oral. 50% de descuento en ortodoncia, estéticos linguales y de zafiro. Ponte brackets con una cuota inicial de 500 bolivianos. 20% de descuento en todos los tratamientos de odontopediatría. Incluye florización gratuita. Por cualquier inicio de tratamiento. ¡Juguete sorpresa! 50% de descuento en implantes dentales de titanio biocompatibles con el organismo. ¡Te esperamos! En la Ceja del Alto, calle 2, esquina Raúl Salmón, piso 2, teléfono 282-5757. Y en La Paz, Plaza Garita de Lima, esquina Baptista, lado Banco Prodem, número 833, primer piso. Teléfono 246-1010, WhatsApp 752-99-968. Toda consulta es gratuita. Sonríe con confianza en esta Navidad. Campaña válida solo hasta el 15 de enero. Sistema Nacional de Comunicación. Continúa. Añoranza. Bien amigos, continuamos con el programa y estamos en el tercer segmento ya hablando de este tema tan apasionante. Vamos a ceder la palabra a Federico Celada, investigador de la organización Flora Tristán, para ver si tiene algún comentario sobre lo que dijo don José Luis Monzón. Claro que sí, indudablemente ellos están trabajando con el antiguo reglamento de las administradoras de fondos de pensiones y dicen que las rentas y las pensiones son absolutamente individuales. Es cierto, porque ahí ellos también han copiado la fórmula, ellos no han creado a partir de la 065 nueva fórmula, es la fórmula de la ley de Sánchez de Lozada, que lo hicieron en una reglamentación administrativa. ¿Y qué es lo que sucede? Que la renta te va modificando en función de qué. Si eres varón o si eres mujer. Si eres mujer eres penalizado, y casi podemos usar la manera literal, una mujer siempre va a reducir su pensión de jubilación porque, bueno, ella tiene una esperanza de vida mayor, por tanto su pensión va a ser menor. Si tiene hijos menores, por ejemplo, se le va a penalizar y se le va a reducir también porque los derechohabientes todavía están con esa posibilidad de recibir esto en algún caso. Está el tema de cuando la cónyuge o el cónyuge es mucho menor, también le penalizan, es decir, hay varios factores que van a ir reduciendo la pensión, que ya es mínima, se va reduciendo aún más con esta fórmula. Esto ha ayudado en alguna medida los famosos límites inferior y superior a más o menos uniformizar, pero a la pregunta que hacían de 3.000 bolivianos, por ejemplo, si es el referente salarial de lo que no habló Edith, esto va a ser máximo 2.100 bolivianos con fondo solidario, ¿ya? Entonces hay que decir las cosas por su nombre, ellos no van a recibir incremento y no se van a acercar para nada al límite superior de los 5.200 bolivianos, que para ese monto se requiere un referente salarial, y enseguida explico a qué se refiere o qué me refiero con referente salarial. Se requiere 7.420, más de 7.428 bolivianos. Si ganas, ahora lo explico el referente salarial, mínimo 2 años en promedio
los 2 últimos años 7.428, pero si hay diferencias significativas con los anteriores, en total te toman 5. Tus 5 últimos años te los suman tus remuneraciones y te lo dividen. Esto es lo que llamamos referente salarial, por si acaso no es el último pago que has recibido en tu boleta. Cuidado con eso, porque entonces esto va cayendo. Generalmente ha habido incrementos en los años, ¿cierto? Entonces el referente quiere decir que has tenido que recibir un monto mayor, cosa que tu promedio sea 7.428 para llegar a ese límite. El referente salarial se ha constituido en un elemento muy importante para estos cálculos, ¿ya? Y ya no tanto el capital acumulado. Esto es lo que ha cambiado con los límites, pero a todos hay gente que gana 14.000, 12.000 o más y se le va a reducir a los próximos límites, porque la ley de capitalización como tal ha sido una estafa. Tenías 300, 400, 700 mil bolivianos ahorrados, o sea, un monto muy grande, y tu pensión llegaba a 2.000, 3.000, 5.000 bolivianos, de gente que su sueldo era 14, 16.000 bolivianos. Entonces, ves, si haces la comparativa entre lo que es su remuneración y lo que es su pensión, la diferencia es pues dramática, entre 25 y 30% de lo que estás ganando. Esa es la realidad. Y no el 70%. Y para nada, dicen. pero ni te acercas al 50%. Sí, esa es la situación. Entonces, esto es lo que no se ha cambiado. Y ya puestito a José Luis, los límites, si bien está mejorando, es indudable, pero no nos olvidemos que esto es bolivianos corrientes y que se modifican según la ley, posiblemente cada 5 años, porque en esta última modificación del 2017 al 2024, pues ya pasaron 7 años, no es que 5, y es en nominal. Entonces, ¿qué pasará en los próximos 5 años? Digo esto porque hay incremento de precios, etcétera. Entonces, estos montos se van a quedar en los próximos 5 años como congelados. Este es un tema. Y la verdad es que las modificaciones han sido muy pequeñas respecto, por ejemplo, del salario mínimo nacional. Estamos hablando de que hay un deterioro en la capacidad de compra de los trabajadores cada vez que hay estos incrementos, entre comillas, incrementos de límites. Se los verifica de 4.000 a 5.200, de 4.200 a 5.200, pero tu capacidad de compra, el 2017, 4.200, comprabas una cantidad de carne, digamos, unos 10 kilos. Ahora con eso compras 7 kilos. Bueno, entonces hay un deterioro real de tu capacidad de compra. No es que está mejorando la condición de los pensionistas, en este caso, ¿no? De los que reciben pensiones de jubilación. Esa sería la situación más o menos de los jubilados, ¿no? Kevin, tenemos algunos mensajes. Así es, Ana María, los mensajitos que nos llegan al 720-59040. Nos dice Juan Carlos Álvarez: excelente programa, valiosa información. Felicidades por la programación Radio Gente. De igual manera, nos llegan más mensajitos al 720-59040. Jorge Gutiérrez nos menciona: muy buen programa, saludos desde la zona de Villa Fátima. Y Ana María Patricia, en este segmento nos envía el mensajito, nos dice: ¿por qué el aumento no es para todos en la misma magnitud? José Luis, esa pregunta sé que ya la has dicho, pero sería bueno reiterar, ¿no es cierto? Y como dijo Edith, toda la gente está teniendo tal vez una información equivocada al respecto, ¿no? Y cuando lleguen a la gestora, pues van a comprender que el aumento no es el mismo monto para todos, ¿no? Por ejemplo, alguna gente me escribió y me dice: pero si yo gano 2.000, debería ganar 3.000, ¿no es cierto? Pensando que el aumento que esos 1.000 se van a incrementar en su salario. Así que sería bueno reiterarles, José Luis, por favor. Muy bien, Ana María. Bueno, tal vez acá, aprovechando esta pregunta, podamos dar un resumen del alcance de los tipos de pensión y un alcance de, en realidad, a quienes beneficiaría nuevamente, para aclarar a la población esta ley, esta modificación de los límites. A las personas que tienen una pensión de vejez, es decir, pensiones otorgadas en el marco de la ley 065, que no tienen como componente una fracción solidaria, por ejemplo, en el caso que este nuevo límite sea mayor a la pensión calculada, esos casos van a poder revisarse, van a estar sujetos a análisis y ajuste si correspondiese, ¿no? En el caso de las pensiones solidarias de vejez, las pensiones que tienen como
componente de la fracción solidaria, esta se comparará a la pensión actualizada con los nuevos límites solidarios. Y obviamente aquellas personas que tienen pagos de compensación de cotizaciones y pagos de jubilación, también corresponden los pagos de compensación de cotizaciones y pensiones de jubilación. Obviamente hay que hacer una diferencia, un análisis de lo que estaría modificando estos límites para ver si en realidad a esta persona le va a tener un alcance en una mejora en su pensión actual. Para no complicarnos, la ley lo que ha establecido es una mejora de los límites solidarios, es decir, aquellas personas que dentro de su pensión de jubilación, uno de sus componentes, como bien decía Edith, es la fracción solidaria. Ahora, ¿por qué en realidad el alcance es a estas personas? No olvidemos que del universo de jubilados, cerca del 70% se beneficia con la fracción solidaria de vejez, es decir, 70% de nuestros jubilados que de pronto han tenido cálculos, pensiones muy bajas en el antiguo sistema de pensiones bajo la ley 1732, se han podido mejorar de alguna manera con el Fondo Solidario. Ahora bien, de este universo, ¿a quiénes les va a llegar el beneficio en el marco de lo que establece la modificación actual con la ley 1582? Para ver, tenemos que tener como datos fundamentales la densidad de años de aporte y el referente salarial. Esos dos datos básicamente nos van a permitir saber si a esta persona le corresponde un incremento y en cuánto le va a corresponder. Ahora bien, una persona que de pronto actualmente cobra una pensión en la gestora de Bolivianos 2000, para que esa persona sepa cuánto le va a beneficiar, necesariamente tenemos que tener esos datos que te mencionaba, que son el referente y la densidad de aportes. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que de pronto han trabajado, digamos, 10 años, han aportado durante 10 años y han aportado en base al mínimo. Esas personas de pronto se podían financiar con sus propios ahorros una pensión muy reducida, ¿no? De pronto, 500 bolivianos. El Fondo Solidario, justamente viendo la densidad, hace automáticamente una mejora. Esos 500 le aumenta el Fondo Solidario para que llegue al monto de 740 bolivianos. Ahora bien, si esa persona tiene 740 y ha aportado en base a un mínimo nacional, sus aportes durante 10 años, es pues muy complicado de pronto quererle dar una pensión mayor. ¿Por qué? Porque no olvidemos que para dar una pensión que va a significar va a significar recursos, tenemos que ver de dónde van a salir esos recursos. Y en ese sentido, lo que hace el Sistema Integral de Pensiones ahora, actualmente, en palabras fáciles para que el público nos pueda entender, es los trabajadores aportamos un monto que es destinado, por ejemplo, para el tema de riesgos. Tenemos primas de riesgos para coberturarnos ante cualquier tema relacionado a enfermedades comunes, laborales, profesionales o inclusive el fallecer, ¿no es cierto? Ese es un tema. Ahora, para nuestra jubilación aportamos el 10% del total ganado, que ese es nuestro ahorrito, que va a permitir justamente a futuro, cuando cumplamos con los requisitos de edad y aportes, poder jubilarnos. Ahora bien, adicionalmente, el conjunto de trabajadores que actualmente tienen una relación de dependencia formal y obviamente aportan a la gestora cada mes, aportan un porcentaje solidario que justamente ha sido modificado con esta ley para generar un flujo mayor de ingresos, porque también va a haber un flujo mayor de gastos. En ese sentido, estos aportes lo que van a permitir a futuro es poder contar con una pensión de jubilación. ¿Por qué doy esa explicación? Porque de pronto las jubilaciones son pues producto del esfuerzo y del trabajo y del aporte durante nuestra vida laboral. Ahora bien, si de pronto aportamos toda nuestra vida en base a un salario, digamos 3.000 bolivianos, y de pronto nos jubilamos con el 70% de los 3.000 bolivianos, que en este caso
70% de 3.000 bolivianos, van a ser más o menos 2.000, ayúdenme por favor, no tengo una calculadora a mano, bueno, digamos 2.300, 2.400. En 2.400 es el límite, digamos, al que podríamos llegar con nuestros ahorros, todo lo demás, más la fracción solidaria. Ahora bien, si en el futuro hay nuevos incrementos y estos incrementos van a superar esos 2.400, obviamente ya no vamos a tener ese alcance, que es a lo que Edith hacía mención. Pero bueno, sin entrar en mayor detalle, lo que nosotros queremos informar a la población es que hemos puesto para su disposición en nuestra página web una ventanita en gestora.go donde dice Ley 1582, en la cual carne de identidad, poniendo fecha de nacimiento, van a ver si tienen ese alcance en la mejora y si tienen ese alcance, cuándo deben apersonarse a cualquiera de nuestras oficinas. Ahora, más allá de que la gestora en este momento esté cumpliendo a cabalidad lo que dice la norma, y como gestora, y eso va a aclarar también a Federico, nosotros somos una entidad operativa que regula, nos estamos siendo fiscalizados y obviamente tenemos un marco en el que nos manejamos. Y en base a ello, por supuesto, nosotros calculamos y hacemos los recálculos correspondientes cuando se requieren de las pensiones. Y en ese entendido, nosotros vamos a ser muy respetuosos de aplicar lo que en norma está escrito, y en ese sentido, para cada persona, obviamente, el caso, la mejora va a ser diferente, porque cada persona no es que ha trabajado igualito, ha ganado igualito, no. Cada persona de pronto ha trabajado un periodo determinado, no 35 años, muchos han trabajado 20, 15, 25. Unas personas han de pronto han aportado en base a un salario un tiempo, en base a otro salario otro tiempo, en base a otro salario otro tiempo, y obviamente por eso las pensiones no son idénticas, ¿no? En ese sentido, hay que aclarar a la población que, y obviamente en un afán de pronto generar escenarios de formación previsional, de conciencia para que uno pueda planificar su vejez en el futuro, obviamente sepamos que nuestra pensión, cuando lleguemos a una edad en la que nos podamos jubilar, va a depender de cuánto tiempo hemos aportado y cuánto hemos aportado. Obviamente no vamos a poder, este sistema ni ningún otro en el mundo va a poder financiar una pensión, digamos, de 5.000 bolivianos a una persona que ha aportado en base a 2.000. No hay lógica, ¿no es cierto? Entonces, para eso, la gestora también, y eso valga aprovechando este medio, la gestora todo el tiempo a nivel nacional está haciendo campañas de educación previsional para que las personas puedan conocer los beneficios de aportar a la larga, ¿no es cierto? Nosotros como gestora, y eso con satisfacción lo podemos decir, hemos obtenido un número importante de aportantes independientes, porque lo que hemos conseguido en ese tiempo, la gestora ha salido a administrar los recursos ya hace 1 año y medio al 100%, lo que hemos conseguido en este tiempo es fundamentalmente confianza en las personas, y eso lo puede reflejar no la opinión de una persona, sino los números. En realidad tenemos un número importante de aportantes independientes porque están confiando en la gestora. Hemos demostrado en el transcurso de estos meses que hemos administrado al 100% del sistema, el pago oportuno de nuestras pensiones. Por ejemplo, a partir del 30 de noviembre nosotros ya hemos hecho efectivo el pago de la pensión de noviembre, y también, por supuesto, hemos incorporado en ese pago el aguinaldo, y obviamente la mayor parte de los jubilados que actualmente cobran su pensión mes a mes con la gestora ya han cobrado tanto noviembre como el aguinaldo. Esa es una característica y un compromiso que hemos tenido también con el sector, porque es al sector que nos debemos. Y obviamente nosotros también hemos mostrado números positivos. Por ejemplo, el tema, cuando hemos recibido la administración total, las administradoras de fondos de pensiones anteriores, Futuro y Previsión, nos han entregado una cartera que tenía una rentabilidad de 2.7 en promedio. Actualmente, la rentabilidad que la gestora está manejando es del 4.25. Y obviamente esto, que puede parecer nada para algunas personas, lo que en el tiempo significa es que sus ahorros previsionales van a crecer. Es decir,
a la tasa que tenían, digamos, de 2.7 comparada a 2.25, casi el doble. Por supuesto que en un tiempo de 10, 15, 20 años se va a ver reflejado porque su capital acumulado más su rentabilidad va, por supuesto, a crecer, y obviamente esa es la base de lo que va a significar su pensión a futuro. José Luis. Federico, ¿tienes algo que agregar? Quería complementar dos cositas. Si bien alguien que está recibiendo 5.000 bolivianos puede llegar a recibir ahora 5.200, digamos, en el límite estoy hablando de 35 años, pero a eso quiere decir que si estaba recibiendo 5.000 y va a recibir 5.200, bueno, le suma la fracción solidaria 200 bolivianos. En cambio, hay otras personas que pueden estar muy por debajo, digamos, en sus montos iniciales, pero van a recibir 1.500, 2.000 bolivianos. O sea, no es tan cierto lo que dice José Luis, que si aportas poco, recibes poco. No hay una relación ya en los límites. El referente salarial, reitero, es muy importante. Puede haber gente que ha ahorrado 200, 300.000 bolivianos y puede llegar al límite con el referente salarial. Y hay otros que han ahorrado 700.000, es decir, el doble, el triple de lo que han ahorrado otros, y van a recibir el mismo monto. Entonces, no es tan cierto esto que dice José Luis de que está en relación directa al monto que han acumulado en el tiempo. Y dos, nos dice que estamos mejorando la rentabilidad, y eso es bueno, 4.25, pero y la inflación reconocida de este año está por encima del 7%, es reconocida por el gobierno. Quiere decir que en lugar de ahorrar estamos desahorrando. Pues, José Luis, tendríamos que ver que en realidad también la inflación es un tipo de interés que se paga de manera directa a los consumidores. Entonces, si la inflación es 7% y nuestro rendimiento es 4.25, bueno, estamos casi 3% de pérdida anual en cuanto a rentabilidad, y eso hay que tomarlo en cuenta porque si bien el monto puede crecer, pero su capacidad de compra, reitero, está reduciéndose. Y ni qué decir con esto del dólar oficial y el dólar paralelo. Ahí tenemos una diferencia muy grande y que hace que nuestros recursos, bueno, entren en cuestionamiento para saber si efectivamente estamos ahorrando o desahorrando. Claro, mientras había una estabilidad en el dólar, era más seguro que, bueno, estemos ahorrando, ¿no es cierto? Pero ahora, como bien dices, el dólar paralelo ya es otra cosa. Kevin, tenemos más mensajes, por favor. Así es, Ana María, más mensajes que nos llegan al 720-59040. Dice: soy joven de 55 años, ¿cómo puedo hacer para acceder a una jubilación digna? La primera consulta que nos llega al mensajerito. Posteriormente nos dicen: buen día, felicitaciones por su programa. Una pregunta, ¿los jubilados por las AFPs tendrán algún incremento en sus rentas? Por favor, vamos a contestar eso en el siguiente segmento, después de esta brevísima pausa comercial. Somos tu radio 889, gente. Somos tu dial AM 900, La Popular. Esta es una emisora regulada y fiscalizada por la ATT. San Gabriel te cuenta una historia de Navidad. El Grinch se unió a los Ugis y tramó un malvado plan. Ugi, Ugi de San Gabriel. Ellos trataron de arruinar la Navidad. Los duendes traviesos jalaron de sus greñas a los Ugi Ugi. Perdiendo su poder, derrotados quedarán los Ugi Ugi. San Gabriel, Navidad compartida. Aprovecha todas las opciones que Multicine tiene para ti. Los mejores estrenos, formatos 4D y salas Plus en la ciudad de La Paz. Entradas a 20 bolivianos en las supermatinales en la ciudad de La Paz, El Alto y Santa Cruz. Santa Cruz, tome nota, porque tenemos 2x1 todos los días en la app y www.multicine.com.bo. Y recuerda, todos los miércoles, todas tus películas en todos los horarios a 2x1 en todos los canales de compra en todas las ciudades. ¡Fuerza Viacha! Es un cemento ecoamigable, un cemento certificado. Cemento Viacha tiene la fuerza para crecer. Resistencia y calidad, es durable y mucho más. Cemento Viacha ecoamigable para tu ciudad.
Cemento Viacha, Ecofuerte Plus. Cemento Viacha Ecofuerte Plus. La fuerza en cada mezcla. Encuentra este producto en tu ferretería más cercana o llama a nuestra línea gratuita 810-3606. Llévanos a todo lado. Descarga la aplicación del Play Store Radio Gente La Paz, donde podrás ver y escuchar toda nuestra programación. Todo se enciende con una chispa de energía. Todo se enciende con una chispa de energía. El poder está en tu interior. Es momento de ponerte en acción y descubrir tu lado más dark. Impúlsate y enciende tu energía al máximo voltaje con el nuevo Volt Dark en lata de 473 mililitros sabor frutos del bosque. Encuéntrala a 12 bolivianos y prueba toda la intensidad de Volt en este nuevo sabor. Con una chispa de energía. Volt, patrocinador oficial del Real Madrid. ¿Por qué estás triste, Jojo? Todos piden juguetes, pero cuando reciben sus regalos, dientes chuecos, casa, les faltan muelas. Es cierto, che. En esta Navidad regala sonrisa. ¡Eso! Bolivia Dent quiere ayudarte a conseguir una sonrisa brillante y saludable. Por eso arranca nuestra campaña de fin de año. ¡Navidad brillante! 20% de descuento en todos nuestros tratamientos de rehabilitación oral. 50% de descuento en ortodoncia, estéticos linguales y de zafiro. Ponte brackets con una cuota inicial de 500 bolivianos. 20% de descuento en todos los tratamientos de odontopediatría. Incluye fluorización gratuita. Por cualquier inicio de tratamiento. ¡Juguete sorpresa! 50% de descuento en implantes dentales de titanio biocompatibles con el organismo. ¡Te esperamos! En la Ceja del Alto, calle 2, esquina Raúl Salmón, piso 2, teléfono 282-5757. Y en La Paz, Plaza Garita de Lima, esquina Baptista, lado Banco Prodem, número 833, primer piso. Teléfono 246-1010, WhatsApp 752-99-968. Toda consulta es gratuita. Sonríe con confianza en esta Navidad. Campaña válida solo hasta el 15 de enero. Este año, Intersatelital te trae lo mejor del fútbol internacional. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Futsal Sub-17, Sub-20 y mucho más. Contrata plan Full HD por solo 149 bolivianos mensuales, con decos HD que graban para que no te pierdas ninguna jugada. No esperes más, contrata ahora Intersatelital en el WhatsApp 777-666-07, en el chat de nuestra página web, en nuestro Facebook, llamando a cualquiera de nuestros teléfonos o a través de nuestra red de distribuidores. Intersatelital te da mucho más por menos. Empresa regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT. Gente, Sistema Nacional de Comunicación. Continúa. Añoranza. Bien, bien amigos, continuamos con el último segmento del programa y hay preguntitas interesantes, ¿no? Dice, soy joven, ¿cómo puedo hacer para acceder a una jubilación digna? Eso es una pregunta que creo que muchos jóvenes se están preguntando, considerando que en este tiempo, en esta coyuntura, ya no existen trabajos estables, ya no existen ítems, ya no existen inclusive descuentos, ¿no? Entonces sería bueno contestar eso. También tenemos otras preguntas. Tengo 58 años, solo pude aportar, dice, durante 12 años. ¿Cuál sería mi límite máximo con el que puedo jubilarme? En muchos casos ocurre lo mismo. Y finalmente hay otra pregunta que dice, a las mujeres que no tenemos hijos, ¿nos reducen nuestra pensión por el hecho de ser mujeres? ¿No? Entonces, son preguntas que tal vez las podamos contestar brevemente los tres, por favor, porque estamos en el último segmento y tenemos que participar los tres. Comencemos con José Luis Mendoza, por favor. Monzón Mendoza. José Luis. Creo que no está José Luis. Y ya no está en línea. Entonces, Edith, por favor. Bueno, primero, aquella persona que hacía la pregunta respecto de 55. a cuánto ascendía la jubilación, nos indicaba, ¿no? A cuánto podría ascender su jubilación si tiene 58 años y 12 años de aporte. ¿Me escuchan?
Sí. Bueno. De acuerdo a las tablas que obviamente ahora han sido aprobadas, una persona con 12, que de pronto su pensión sea inferior al límite solidario, obviamente en este caso con 12 años llegaría a 848 bolivianos. Como explicábamos al inicio de la entrevista, lo que se ha hecho es modificar los límites. El límite que antes estaba en 640, ahora con 10 años ha subido a 720. Y en el máximo, que estaba el límite máximo superior con 4.200, se podría llegar hasta 5.200. En este caso de la consulta, la persona que tiene 12 años de porte y 58 años, si actualmente hace su trámite en la gestora, mínimamente percibiría, sin conocer cuánto tiene acumulado en su ahorro previsional, sin conocer este dato, mínimamente, de acuerdo a lo que establece la ley 1582, esta persona tendría una pensión de 848 bolivianos. Ahora, respecto a la pregunta que hacía la dama, de pronto si no tiene hijos, ¿eso le va a afectar y le va a disminuir su pensión? No, todo lo contrario. Bueno, en realidad, de acuerdo a las políticas de género que se han incorporado en la ley 065, todas aquellas mujeres que han tenido hijos, lo que hacen es poder disminuir el tema de la edad en el momento que se jubilan, o inclusive pueden disminuir la densidad de años aportados. En ese sentido, si de pronto la persona tiene una edad de jubilación, digamos, de 58 años y no tiene hijos, no va a haber ningún inconveniente. Si no ha tenido hijos, obviamente se va a jubilar con las condiciones establecidas en la norma, sin ningún tipo de excepción que en realidad establece para aquellos que han tenido de pronto 1, 2, 3, hasta 3 hijos. Si me permites, Ana María, en esto... Continúa, por favor. Quisiera complementar dos cositas nada más puntuales. Una, entiendo mucho la postura de Federico y lo que se está planteando desde la organización Flora Tristán es una modificación profunda a la normativa. Para realmente mejorar el sistema de pensiones en el país no significa que desaparezca, al contrario, fortalecer el sistema de pensiones, porque entendemos que a la fecha realmente se pagan pensiones por debajo de lo que deberían pagarse, ¿no? Ahí, si hacemos un análisis crítico, tendríamos que ver quién está fallando, ¿no? Si puede ser el Estado o también los aportantes, ¿no? Una de las cosas que decíamos desde Soluciones de Jubilación es que un aporte, para tener una buena pensión, no se puede aportar nada más el 10%. Tendríamos que también como trabajadores aumentar nuestro aporte para tener una mejor jubilación y, por supuesto, desde el Estado también mejorar la normativa, mejorar la rentabilidad y todo aquello que es parte del sistema de pensiones. Otra de las cosas puntuales que me gustaría aclarar es que desde mi trabajo de asesora, mi trabajo es aclararles a las personas cómo está funcionando el sistema actual y de qué manera pueden obtener los mejores beneficios también del sistema. Y una de las cosas que me gusta aclarar siempre es, para que no haya información equivocada en todo este proceso, es que sí, no todos van a recibir el beneficio del incremento de la ley 1582. Es importante que sepan por qué no les toca, porque la información es fundamental para poder entender también por qué no les corresponde el incremento. Y también es importante aclarar que las personas que reciben una pensión como beneficiarios, y si están recibiendo una pensión solidaria también, aunque sus esposos o sus esposas, quienes sean los titulares, pueden solicitar también la actualización, si es que estaban recibiendo una pensión por muerte derivada de una pensión solidaria de vejez. Entonces, eso. Y lo otro, y que sí, con lo que sí me parece importante también concluir mi intervención, es que si esta persona con 55 años de edad quiere obtener una pensión, se puede pensar de hacer algo todavía para que llegue a los 58 años y su pensión mejore. Sin embargo, y es algo que tú también decías, Ana María, y algo que también es un lema en nuestra institución, es que pensar en la pensión en la vejez no es tema de adultos mayores, sino es tema de jóvenes. Nosotros desde jóvenes tenemos que planificar nuestra vejez y determinar cómo vamos a llegar o la mejor manera que vamos a llegar. Entonces nos tenemos que empezar a preocupar desde jóvenes para aportar para nuestra vejez, porque a partir de los 55 hasta los 58 no es que se pueda hacer mucho, pero lo importante es buscar asesoría previsional,
buscar la gestora, y en su momento las AFPs estaban prohibidas de dar asesoría, y eso se tiene que restituir. Tiene que haber una oficina que asesore a los asegurados para decirles, si usted aporta en este tramo, su pensión va a ser tanto, si hacemos escenarios posibles a futuro, o si usted aporta tanto, esta va a ser su posibilidad. Tiene que haber asesoría previsional en el país, ¿no? No privada, como es la nuestra, pero sí desde el Estado. Una persona con 58 años, lo que decía el ya no es necesario aclarar, siempre y cuando su capital acumulado no le financie solito una pensión, porque podría también su capital con 12 años trabajados financiarle una pensión por encima de los límites solidarios, que es 848, ¿no? Hay casos... Discúlpame, Edith, por favor, un segundito, por favor. Tenemos una llamada telefónica. ¿Nos das un nombre, por favor, señora? Soy la señora Gladys Reque. Doña Gladys Reque, ¿cuál es su pregunta, por favor, brevemente? Yo tengo una fracción solidaria de vejez, estoy jubilada con la gestora, de 2.228 y una compensación de cotizaciones de 198. En total recibo la pensión 3.844. ¿Me correspondería el incremento? Su referente salarial. Su referente salarial, por favor. La fracción de saldo acumulado, ¿no? ¿Es eso? Sí. 1.226. Por favor, José Luis, ¿podría ayudarnos con esa pregunta? Claro, a ver, lo que necesitamos son, primero, ¿tiene la boleta de septiembre a la mano o la de octubre? ¿Su boleta de septiembre la tiene a mano? Sí, estoy agarrando. Está agarrando. Perfecto. ¿Cuánto es su... tiene compensación de cotizaciones de 198, me indica, ¿no? Sí. Ya, 198. ¿Su fracción solidaria? Es 2028. No lo escuché bien. 2028. 2228. ¿Su fracción de vejez? Fracción de saldo acumulado. Es Ahí está. 1.226. No le escucho. 1.226. 1.226. ¿Cuánto tiempo ha aportado usted? Disculpe. Yo he debido aportar unos 24 años más o menos. Ya. Tal vez tiene una vaga idea de lo que de su referente salarial cuando se ha jubilado. ¿Cuánto era en promedio? ¿Cuánto estaba ganando antes de jubilarse? Estaba ganando como unos 8.000. Con 24 años me dice, ¿no? 24 años trabajados. Unos 24, pero había épocas que ganaba más, otras épocas que ganaba menos, ¿no? 24 años trabajando. Bueno, en realidad acá hay una inconsistencia. Si en este momento usted tiene una fracción solidaria de 2.228, nos ha indicado, ¿no es cierto? Por más años trabajados. Es por más años, su densidad tendría que ser mucho mayor, sí. No 24 años. ¿Y qué pasa si es más años, digamos, como usted me dice, no tendría incremento? No, en realidad tendría más, en su caso específico, tendría más posibilidad de tener el incremento. De pronto, si su fracción solidaria es de 2.228, como menciona, estaría en un rango mayor. Yo me animo a... 30 años, por lo menos. Por lo menos unos 30 años. Y con esos 30 años llegaría a más o menos unos 3.900 o tal vez 4.160. Hay que diferenciar. Lo que en este caso tenemos que tener sí o sí el tema de la densidad de aportes. De todas formas, extracámaras, la verdad, acabando el programa podemos ver a cabalidad su caso
tal vez nos pueda... revisar su caso, por favor, porque si hay alguna inconsistencia, pues hay que revisarlo, ¿no? Entonces, señora, yo le voy a pasar el número a los señores que están acá conmigo para que la puedan ayudar. ¿Está bien? Ya, entonces al finalizar el programa, yo puedo llamar al número que usted va a pasar, ¿no? Exactamente. Bien, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Entonces, con las demás preguntas, por favor, estábamos... Terminaba entonces, Ana María. Mira, estábamos con Edith. La consulta esta que decía la señora de que si por no tener hijos hay una penalización, yo diría que sí. Sí hay. ¿Y sabe cuál es la penalización? El no tener hijos. Lo que pasa es que la antigua ley diferenciaba la edad de jubilación para hombres y para mujeres. Para mujeres era 50, para hombres 55. En este caso, era para las mujeres, independientemente de que tengan hijos o no. En cambio, el actual sistema de pensiones reduce edad de jubilación o aumenta densidad de aportes en función de los hijos que una mujer pueda tener, permiten usar únicamente hasta 3. En este caso, una mujer que no tiene hijos está obligada a esperar a jubilarse a los 58 años y no recibir el beneficio ni de reducción de edad ni de incremento de la densidad de aportes. En este caso, entonces, yo sí creo que tiene que haber una modificación a la normativa y tiene que haber un verdadero beneficio de género, no solamente por ser madres, ¿no? Entonces, claro, y estoy de acuerdo también que se beneficia a las que tienen hijos. Por supuesto, me parece ideal que por cada hijo nacido vivo se permita reducir la edad de jubilación o aumentar la densidad de aportes, pero para las demás mujeres también tiene que pensarse en un verdadero beneficio de género. Si me permite, por favor. Ana María. Bueno, estamos hablando de que la realidad, ahora vamos a la realidad. Alguien puede vivir con 720 bolivianos al mes, o como preguntaba ese señor, creo, ya tiene 58 años, se va a jubilar con 12 años de aporte, que es todo lo que pudo aportar, y va a recibir 900 fracción de bolivianos, ¿no? Entonces, con 900 bolivianos se vive al mes. Esta es la pregunta central, digamos, ¿no?, que estamos viendo y que muestran que no hay una pensión digna, adecuada a la realidad actual. Entonces, lo que estamos planteando precisamente es que esta situación debe ser mejorada significativa y sustancialmente. Hemos lanzado nosotros como Flora Tristán una calculadora de pensiones, Jubiplan. Tienen que entrar a nuestra página y ver algún referente. No digo que vamos a llegar al 100% y exactamente, pero en 90% nos aproximamos a la pensión que recibiría la persona que va a consultar. Reitero, estamos en la página Flora Tristán y es calculadora de pensiones, Jubiplan. Esto les va a permitir informarse. Como bien decía Edith, lamentablemente ya por una resolución administrativa previa no se informa a la población asegurada, aportante, cuánto va a recibir, cómo puede mejorar su pensión de jubilación en el tiempo. Solo, y uno va y le dice, ¿qué edad tiene? 54 años. Ah, no, tiene que volver cuando tenga 58 si es varón. Y si es mujer, y tiene hijos, entonces puede volver cuando tenga 55 años y tiene 3 hijos. Más nada, es decir, ya la gestora va y cuando ya todo está consumado y no hay una posibilidad de elaborar un plan de hacer algo que mejore un poco las pensiones, incluso en los límites estrechos que ahora tenemos. Entonces, esta situación no es correcta, porque estamos hablando de los dineros de los trabajadores, no estamos hablando de un aporte del Estado. El Estado sí está aportando en calidad de patronal o de agente laboral, pero no está aportando como tal, como Estado. Entonces, es fundamental que haya más información. No existe la información adecuada y lo que ahora se va a dar es que seguramente vamos a ver filas desde el lunes en la gestora preguntando si voy o no voy a recibir un incremento, y mucha gente seguramente va a salir decepcionada porque no hay tal incremento para todos, ¿no? Así es. Y yo tengo una pregunta también a don José Luis Monzón Mendoza, el hecho de que esta señora preguntó por no tener hijos, pero por tener hijos hay, creo que un descuento por 3 hijos, ¿no es cierto? Si cumple los 55 años ya podría jubilarse, pero ¿pierde beneficios? ¿Pierde los aportes de los siguientes años? Por favor, si me podría contestar don José Luis. Bueno, en realidad el beneficio de las personas de sexo femenino que tienen hasta 3 hijos es que en realidad pueden anticipar su jubilación en edad, es decir, en vez de jubilarse con 58 años, pueden jubilarse a partir de los 55.
En el caso, por ejemplo, de una persona que ha seguido trabajando hasta los 58 años y de pronto tiene, digamos, 32 años de aporte y tiene 3 hijos, esa densidad también puede ser incrementada a 35, justamente para tener una mejor condición en el caso de que requiera o sea beneficiario de la fracción solidaria, del fondo solidario, y en ningún caso pierde absolutamente nada. En realidad es un apoyo al tema, a las políticas de género. Obviamente esto ya es un criterio, ¿no? En este momento la ley establece que la edad de jubilación, tanto para varones como mujeres, es de 58 años. Obviamente, por condiciones totalmente diferentes a las actuales, el sistema de reparto establecía una diferencia de edad entre mujeres y varones, porque en realidad, y eso obviamente es una posición, una explicación, más bien no es ni siquiera una posición personal, en realidad se tomaba en cuenta que las mujeres de pronto, no se consideraba que las mujeres eran más longevas que los varones, y en realidad actualmente las mujeres son más longevas que los varones. En ese entendido, obviamente habría que analizar todos estos casos, que obviamente son muy amplios y no lo vamos, este no es un debate sobre el sistema de pensiones y cómo funciona, sino este es una invitación informativa justamente para que la gente, las personas jubiladas, como decía Federico hace un instante, no hagan filas innecesariamente el día lunes, más bien pueden aprovechar los canales de información que la gestora ha puesto a su disposición. Una de ellas, la más importante, más sencilla, es el tema de la página web, en la cual directamente poniendo tu número de carnet y tu fecha de nacimiento vas a poder, si eres jubilado, verificar si tienes que ir a la gestora a solicitar tu recálculo, tu modificación, o de pronto no. Y en ese sentido también hemos puesto la línea gratuita, tenemos un call center que funciona también para dar asesoría, tenemos nuestras 44 oficinas y justamente, bueno, invitamos a la población a que pueda informarse, visitar nuestra página web que es gestora.bo, entrar a la página de Facebook, que es Gestora Pública de la Ciudad. Gracias, José Luis. Para poder ver. Vamos a escuchar ahorita algunas percepciones de las personas, gracias a nuestro amigo Alex Eduardo Quispe, que está en la calle preguntando a la gente si conoce cuánto va a recibir en su jubilación. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana María? Buen día. Lo propio para todos nuestros amigos. Y bueno, me encuentro en Miraflores, estamos con una persona, vamos a hablar sobre esto, lo que es la jubilación. ¿Cómo le va? Buenos días. Estamos en vivo por la gente 88.9 y la popular 900 de amplitud modulada. En su programa Añoranzas estamos tocando el tema de la jubilación. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a ello? Bueno, ¿cómo estás, señor? Buenos días. Mi punto de vista sería de jubilación correcta, sería desde los 60 años. Yo a lo menos ya estoy pasando a los 60 y me parece que ya no me alcanza para jubilarme. Ya, pero según ha ido a consultar a la, ¿qué se llama? Gestora. Gestoría, me ha dicho que tengo que aportar 12 años. O sea que no alcanzaría. Ese sería mi punto de vista. ¿Alguna pregunta tal vez para los especialistas que están en el radio, en la emisora? ¿Alguna pregunta tal vez para los especialistas que están en la emisora? Tenga, tal vez. Están en la emisora. Ya, no creo que no, yo eso lo decía, no, yo te contar también. Sí. Gracias, creo. Tengo un buen lo que piensa la gente. Dicho esto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alex Eduardo Quispe, que ha estado con la gente, escuchando un poco las percepciones, ¿no? Pero esta gente es la gente de calle, es la gente tal vez que se gana la vida vendiendo algunas cositas y que no conoce mucho, ¿no? El tema de los aportes. Y yo creo, don José Luis, que sería bueno promocionar o tal vez socializar el tema de cómo pueden aportar individualmente, ¿no es cierto? Cómo pueden aportar de propia voluntad para que llegado a estos años no tengan estos problemas, ¿no? Y puedan recibir una jubilación. Estamos ya a 2 minutos de concluir el programa
y creo que estas preguntas van a quedar pendientes tal vez para otro programa que podamos hacer, porque hay mucha gente que quiere saber más acerca de estos temas. Así que muy agradecida a don José Luis Monzón Mendoza, que se ha quedado las 2 horas con nosotros. Muchísimas gracias. Él es jefe de Unidad de Atención de Trámites y Archivo de la Gestora. Muchas gracias, don José Luis. A ti, María, las gracias. Y bueno, para despedirme, aclarar, y obviamente Edith, Federico no me van a dejar mentir, la gestora, a diferencia de la administración anterior, ha empezado, obviamente, con ciertas limitaciones, a difundir la normativa, ¿no? Nosotros estamos llegando a todo el país con nuestras brigadas móviles. Obviamente la política de difusión de la norma, la política de la cultura previsional es algo que nosotros lo tenemos ya muy claro. Obviamente era paso a paso, primero agarrar el sistema, administrar, recaudar, calcular prestaciones, y obviamente ahora este año hemos llevado una cantidad importantísima, no tengo el dato en este momento, el dato preciso, pero hemos superado las 1000 socializaciones de lo que refiere el trabajo que hace la gestora, y obviamente en línea a eso vamos a ir reforzando. Tenemos un número importante de personas que han confiado en la gestora y que están aportando de manera totalmente voluntaria, y es así que estas personas justamente se han ido informando en nuestras capacitaciones, en nuestras difusiones, en nuestras brigadas móviles. Muchas gracias por la atención y hasta otra oportunidad. Claro que sí, cuando usted guste. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Edith Zamora, lo propio, muy amable, ha sido una persona que nos ha dado también muchísima información. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Ana María, por la invitación. Espero que podamos repetir. Es importante tocar estos temas y puntualizar también en otros que hacen al universo el tema de pensiones. Únicamente para despedirme quiero decir que si una mujer tiene que decidir entre jubilarse entre los 55 y los 58 años, ¿de qué depende? Depende de una asesoría oportuna y adecuada, porque no es lo mismo, pónganse en el caso de una mujer que tiene 55 años, 3 hijos, 55, y puede jubilarse a los 55 años, pero sus aportes no son suficientes todavía, o si sigue trabajando gana mucho más. Entonces uno mismo no lo puede decidir, y la gestora ahorita lamentablemente no está dando ese tipo de asesoría. Entonces tiene que haber asesoría adecuada y oportuna para que una persona pueda decidir en qué mejores condiciones se podría jubilar para llegar a la vejez, ¿no? Y nuevamente, planificar la vejez no es un tema de adultos mayores, es un tema de jóvenes, y creo que todos debemos empezar a preocuparnos por llegar de la mejor manera posible a esa edad y tener una ayuda, sobre todo económica, y de seguro de salud, porque no se olviden, una pensión viene también con un seguro de salud, ¿no? Entonces... Querida Edith, muchísimas gracias, ya se nos acaba el programa. Gracias a ti, estimado Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les prometo que si quieren hacemos una segunda parte de eso, que también es muy importante. Gracias, Federico. Encantado, Ana María, de estar contigo, con toda la audiencia, y por supuesto vamos a estar aclarando, profundizando en este tema. Estamos como Flora Tristán al servicio de toda la población. Vean nuestra calculadora de pensiones y a seguirse informando todos. Al final vamos a llegar a ser adultos mayores y necesitamos contar con una jubilación digna. Así que en ese tema estamos todos, ¿sí? Muy bien. Muchísimas gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Ha sido un tema apasionante, un tema que requiere muchísima información de los expertos que hemos tenido aquí en el programa. Bueno, será hasta el siguiente sábado con otro tema interesante. Muy buenos días, muchísimas gracias por su atención.